Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, otra vez estamos juntos contigo en tu programa de Voces Online Radio, que es Entre Amigos. Te saludamos desde la cabina de Voces Online Radio, ubicados en el centro de la ciudad de Monterrey, en la calle de Platón Sánchez 321 al norte. En las cámaras para transmitirnos por Facebook y por YouTube, Leonardo Márquez, y en audio control, Alex Rivera. Es un gusto el estar otra vez contigo. Aquí la producción nos va a ayudar para que lleguemos contigo a todos los lugares. Te recordamos que este día 26 de marzo fue el Día Mundial para reconocer el cáncer del cuello uterino, y pues vamos a estar apoyando en esta noble causa para que todas las mujeres puedan ir a hacerse algún Papa Nicolau y estén bien cuidadas por todo el gremio médico. Hoy tengo el gusto de tener al doctor Luis Fernando González Venegas. Él es ginecobstetra con 10 años de experiencia en ginecología. Es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México por el curso de Urología Ginecológica. Jefe del Departamento de Educación del Hospital de Ginecología de Monterrey, Hospital número 23 de alta especialidad. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el prolapso de órganos pélvicos. Luis Fernando, muchas gracias por estar otra vez con nosotros platicando pues de este tema que mucha gente a veces no lo conoce, o si lo conoce lo esconde. Doctor, muy buenos días. Me da mucho gusto estar una vez más con usted. Gracias por la invitación. Y creo que sí, es un tema muy importante, del cual hay muchas cosas que mencionar, muchos mitos que aclarar. Y el primero, pues, empezar a reconocerlo, porque es cierto, muchas mujeres lo ocultan. Lo ocultan, ¿verdad? Nosotros en medicina lo conocemos como POP, ¿verdad? Prolapso de órganos pélvicos. ¿Cuál es esta definición? ¿Por qué se nombra así? ¿Qué viene abarcando? El prolapso de órganos pélvicos es un término que utilizamos los ginecólogos para hacer referencia a aquella situación en donde los órganos pélvicos que están integrados por la vejiga, el útero y el recto han perdido su soporte y se han caído. Yo generalmente utilizo el término a mis pacientes de que esta situación es como una hernia, como las hernias abdominales, solo que es una hernia vaginal, en la cual a través del hiato vaginal se prolapsa, se cae y se hace evidente alguno de estos órganos. Estos órganos vienen siendo la vejiga, el recto, y en algunas ocasiones puede salir de la vagina el útero. Y en una más agregaríamos aquellas mujeres que ya no tienen útero. La punta de la vagina, en donde estuvo en algún momento el útero, también podría prolapsarse. Que se conoce como cúpula vaginal. Y le llamamos prolapso de la cúpula vaginal. Prolapso de la cúpula. Todo esto se puede padecerlo la mujer. ¿Cómo sería la estadística de este padecimiento? Yéndonos a ver la frecuencia o sí, cómo es una se presenta. Entidad sumamente frecuente. A mí me llamaba mucho la atención algunas estadísticas que algunos autores señalan que si una vez llegada la menopausia nosotros revisáramos a todas las pacientes, de cada 10 mujeres hasta en 7 vamos a encontrar algún grado de prolapso. Algunos datos importantes es que no todas van a tener síntomas y que probablemente de estas solo de 3 a 5 sean sintomáticas. Y de las sintomáticas solo vamos a operar de 1 o 2. Entonces sí es una entidad frecuente que sí debe de llamarnos nuestra atención. O sea, que es en mujeres que ya tienen menopausia. ¿Antes de esto se puede presentar? Sí, también puede ser que se presente en la etapa reproductiva. Es raro. Se asocia principalmente a alteración. Mujeres que tienen problemas con la colágena, que son la estructura de la carne, están hechos los soportes. Es por eso que es poco frecuente y se hace evidente hasta que viene la menopausia y el envejecimiento. ¿Tiene algo que ver los embarazos? Por supuesto. El proceso hormonal que cursa un embarazo. El embarazo es el factor de riesgo más asociado al que una mujer desarrolle prolapso, y sobre todo la vía de nacimiento. El parto es el principal generador de prolapso de órganos pélvicos, pero pasa algo muy importante. Los mecanismos generadores de lesión, es decir, lo que va a hacer que una mujer tenga un prolapso,
se presenta en la etapa reproductiva. Ahí se genera la lesión. Pero esta lesión no se va a ver evidente hasta 40 años después. Entonces, de ahí lo interesante del tema, ¿verdad? De que pareciera que no podemos hacer mucho porque los mecanismos generadores pasaron hace mucho tiempo, cuando la mujer parió. Entonces, este es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, el más importante. ¿Qué otros factores de riesgo podríamos tener? Otro de los factores más importantes, sin duda alguna, es el envejecimiento. Los tejidos que hacen que estos órganos mantengan su soporte van perdiendo fuerza con el paso de los años. Y ahora en el mundo entero la edad de las mujeres, la esperanza de vida es cada vez mayor. Y eso hace que veamos mujeres cada vez más grandes y por ende estructuras cada vez más laxas, más debilitadas. Ese sería otro factor de riesgo. La edad es un factor de riesgo. Les aviso que si quieren nos pueden escribir. Aquí la producción con Alex nos está poniendo las preguntas que ustedes tengan en dudas. Escríbanos aquí en el Facebook de Voces Online Radio o en Facebook de Dr. Córdoba Entre Amigos y nosotros les contestaremos todas estas dudas que tienen. Fíjate, hablando de esto, ¿qué tanto influye la progesterona que está durante todo el embarazo? Yo había leído algo sobre esto. La progesterona se asocia a una capacidad de relajar los tejidos durante el embarazo, preparando a la mujer al parto. Y eso hace que los tejidos se vuelvan como más laxos, con la finalidad de soportar a lo que tendrán que enfrentarse durante el nacimiento. Es decir, entendamos que pasar un bebé a través del canal del parto es un proceso complejo, que requiere que estas estructuras se vuelvan, que no tengan tanta resistencia para favorecer el paso del bebé. Y algunos autores han asociado que esta relajación no se recupera del todo. Entonces, es más susceptible a que se puedan lesionar durante el parto y que asociándose a otros factores como el envejecer, será entonces cuando vendrá el prolapso de órganos pélvicos. Fíjate, estas lesiones no se recuperan de tanto. Entonces, aquí empezaría uno a ver cómo hacer un diagnóstico. Exacto. Es muy importante el diagnóstico porque va a ser la base para que podamos aconsejar a nuestras pacientes. El diagnóstico del prolapso de órganos pélvicos es esencialmente clínico. Es decir, los ginecólogos lo vamos a hacer, los médicos de primer contacto lo van a hacer al explorar a la paciente. Al explorarla, nosotros sabemos qué tanto han descendido los órganos y cuáles van a ser susceptibles de recibir un tratamiento quirúrgico o requerir una cirugía. Me gustaría mencionar un punto muy importante en cuanto al diagnóstico porque lo vivimos todos los días. Algunos médicos al hacer un ultrasonido, al explorar la vejiga o al explorar algunas otras estructuras, mencionan ahí en sus diagnósticos caída de la vejiga. Y a veces es difícil hacerle entender a la paciente que realmente no está sucediendo. Entonces una cosa es lo que se encuentra a través de un ultrasonido y otra cosa es lo que nosotros encontramos a la exploración. Entonces sí debe quedarnos claro que el diagnóstico de prolapso no se hace por un ultrasonido, se hace al momento de explorar a la paciente en el consultorio. Fíjate qué bueno que tocas este tema del ultrasonido, porque sí, mucha gente llega al consultorio diciendo, es que me dijeron por ultrasonido que tengo la vejiga caída. Sí, es muy frecuente, Y realmente, como mencionas tú, el diagnóstico va a ser por una exploración que haga el médico. Exacto. Lo que pasa es que de pronto los radiólogos se les olvida que ha pasado los años, que la mujer se enfrentó a embarazos, a nacimientos, y los órganos pues no van a tener su misma ubicación. Y a lo mejor puede ser que ellos los ven un poco descendidos, pero eso no es equivalente a que la paciente tenga realmente caídos los órganos pélvicos. Sí, ¿verdad? Porque es muy distinto ver un ultrasonido en una joven a una mujer adulta. Claro, por supuesto. Una mujer joven que no ha tenido embarazos y que no ha tenido un paso de un producto por el canal vaginal, a una mujer que quizá que trae obesidad, que trae edad, que trae ya casi una menopausia y que ha tenido el paso por el canal vaginal de un producto. Entonces los órganos o los tejidos se pueden ver distintos por ultrasonido, pero esto no avisa o no da la información de que sea un
una caída de los Exacto, órganos pélvicos. Porque también debemos de recordar que estos factores se comportan de manera diferente en cada paciente. Es tan amplio el espectro, es decir, podemos encontrar mujeres que tuvieron 4 bebés y no tener prolapso. Y podemos encontrar una mujer que tuvo un bebé y tener un prolapso muy importante. Es decir, no se asocian de tal manera que las pacientes digan, no es posible que solo tuve un bebé y tengo un prolapso y ella, mi amiga, mi familiar tuvieron más y no tienen prolapso. Entonces ahí es cuando empiezan a dudar las pacientes, pero es importante enviarles este mensaje de que cada mujer va a responder diferente a los factores que se ha enfrentado. Fíjate, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos escriban por el Facebook en Voces Online Radio, o si no, en el Facebook de Dr. Córdoba Entre Amigos, y nosotros estaremos contestando. Aquí producción con Alex nos ayuda para estarlas viendo las preguntas. Fíjate una cosa, ahora con el advenimiento de las redes sociales y la información y todo, muchas jóvenes llegan con la duda de qué es el piso pélvico. Y tienen esa duda. ¿Qué podríamos decirle a esta gente que habla de la anatomía sin tener es complejo. Sí, para luego explicarle a los jóvenes estudiantes qué es un piso pélvico, para las pacientes puede ser todo un poco más complejo. Pero siempre tratamos de explicarles que el piso pélvico es aquella estructura que cierra la cavidad abdominal por la parte inferior y que está resguardada por unas estructuras musculares, es decir, los músculos son los que hacen la base de ese piso y sobre él descansan los órganos pélvicos, que ya los mencionábamos al inicio. Entonces, es una estructura que le da soporte a todas esas órganos que hemos mencionado y que tiene funciones muy importantes en muchos aspectos. 3 los más importantes: el funcionamiento de la vejiga, el funcionamiento de los órganos reproductivos y el funcionamiento del intestino. Sí, ¿no? Entonces se divide, por así decirlo, en una parte anterior y una parte posterior. Y una parte media dedicada a la vida reproductiva y a la vida sexual. Entonces en la parte media y parte anterior es donde empezarían a tenerse algunas lesiones. Lo que pasa es que todos estos compartimentos, el anterior, el medio y el posterior, los 3 podrían prolapsarse. Y a veces lo hacen de manera individual o a veces lo hacen de manera conjunta, los 3. Fíjate, y entonces, ¿tiene algo que ver la longitud de la vagina? La longitud como tal no se ha asociado a una relación. En cuanto a esto, lo que sí podríamos mencionarles es que el hiato, el tamaño de la entrada, ese sí se ha asociado con un riesgo de prolapso. Entre más amplio sea la entrada vaginal, y algunas mujeres así lo perciben, señalan que tienen esa percepción de una vagina amplia en cuanto a su entrada, esta sí se ha asociado a un mayor riesgo de prolapso. Es decir, se menciona que estos 3 compartimentos están en constante coordinación y para mantener el equilibrio requieren de tener la entrada de la vagina cerrada. Al estar de cierta manera abierta, favorece que se rompa el equilibrio y se predisponga a prolapso. ¿Hay ejercicios para fortalecer esta parte del cuerpo de la mujer? Sí, afortunadamente estas estructuras están rodeadas de unos potentes músculos que nosotros le llamamos el músculo elevador del ano, y el fortalecimiento de estos músculos, aunque no van a hacer que una mujer deje de tener prolapso, sí se va a asociar a prevenirlo o a que avance el grado de prolapso. Eso es cuando estamos tratando de hacer el diagnóstico, estamos pasando a lo que viene siendo un tratamiento. ¿Se cura este prolapso? El prolapso generalmente lo vamos a dividir en 2 grandes grupos. Aquellas que cursan asintomáticas, es decir, también va a ser muy común aquella paciente que dice: doctor, me hicieron un Papá Nicolau y me dicen que tengo la vejiga caída, pero cursan, ellas nunca se habían percatado de eso. Sí existen pacientes que tienen algún grado de prolapso asintomáticas, y estas pacientes o aquellas que el grado de prolapso es leve, es decir, que solo alcanza a llegar a la entrada de la vagina, es probable que con tratamiento conservador sea suficiente. Y tratamiento conservador nos referimos a los ejercicios de piso pélvico, a modificaciones en el estilo de vida, en donde por supuesto que la pérdida de peso juega un papel muy importante. Sí, porque el sobrepeso hace que ese piso pélvico tenga una caída, un sobrepeso, y por sí empiecen a dar de sí esos tejidos. De acuerdo, recordemos que el piso pélvico va a recibir todas las presiones que se generen en la cavidad abdominal.
Entonces, si la paciente tiene obesidad y aparte de eso hace esfuerzos, se genera una gran presión dentro de la cavidad abdominal y empuja hacia abajo, hacia el piso pélvico. Si la paciente tiene un piso pélvico debilitado, favorecerá la caída de esas estructuras. ¿El tratamiento es médico o es quirúrgico? Va a haber pacientes que sí van a ser candidatas a cirugía. Aquí es muy importante también enviarles este mensaje de que la necesidad de operar a una paciente que tiene prolapso requiere de los síntomas que tenga la paciente. Ninguno de los médicos tenemos la capacidad de decir, esta paciente hay que operarla. Realmente la necesidad de cirugía ante un prolapso depende de qué tanto la sensación de tener ahí un cuerpo extraño le afecta en su vida, y esa va a ser la indicación de someterla a un procedimiento quirúrgico. ¿La edad es un contribuyente para operarse o no operarse? Afortunadamente ha sido un mito que hemos dejado atrás. La cirugía que se lleva a cabo en este tipo de pacientes es por vía vaginal, que tiene una menor tasa de complicaciones, una recuperación más rápida. Y esto nos ha permitido que antes condenábamos a la paciente que solo por ser anciana ya no era candidata a cirugía. La medicina ha avanzado mucho, tenemos la capacidad de estabilizarlas y someterlas con muy pocos riesgos al procedimiento. Sí, ¿verdad? Ahora la medicina ha avanzado suficiente como para decir que no podemos operar a una paciente. Exacto. Además, las pacientes viven cada vez más años y no tendríamos por qué condenarlas sus últimos años a vivir con una mala calidad de vida solo por seguir viviendo. Es decir, la edad no va a ser un determinante para que nosotros decidamos operarla o no operarla. Fíjate, en la mujer es muy frecuente, hablando de esto, que nos platique que de repente hay un escape de orina involuntario, una incontinencia urinaria. ¿Esta incontinencia urinaria puede estar asociado a un prolapso de órganos pélvicos? Muy interesante pregunta, doctor. Esta también es un tema muy importante que tenemos que compartirle a todas las mujeres que nos escuchan, porque evidentemente si las estructuras que hicieron que la vejiga se caiga, seguramente también las estructuras que hacen que la uretra se mantenga cerrada están afectados. Entonces sí es probable que una mujer que tenga caída la vejiga pueda tener incontinencia urinaria, pero son dos entidades diferentes. Es decir, a la paciente le tiene que quedar claro que si yo le levanto la vejiga no garantiza que ya no va a perder orina, o si yo le curo la incontinencia no le estamos curando el prolapso. Son dos entidades diferentes que sí pueden presentarse de manera simultánea, pero que requieren tratamientos diferentes. O sea, hay que diagnosticar prolapso. Exacto. Y hay que hacer un diagnóstico clínico para ver lo que es incontinencia urinaria. Así es. Cada uno lleva un tratamiento distinto. Un tratamiento distinto. Y también es importante compartirles a las mujeres que nos escuchan que aquellas mujeres que tengan un prolapso muy importante, es decir, cuando la vejiga desciende tanto, recuerden que la uretra es un tubito por donde sale la orina. Cuando este prolapso es muy severo, puede ser que este tubito se doble como una manguera y eso funcione como una válvula. Y la paciente en su vida cotidiana no refiere a incontinencia. Cuando nosotros las operamos y este tubito vuelve a enderezarse, las mujeres pueden presentar incontinencia. Y después lo asocian a que fue un procedimiento inadecuado porque ellas no tenían incontinencia, o que ahora se complicaron con incontinencia. Y la realidad es que todas aquellas que tengan un prolapso muy grande tienen que tener en cuenta que después de operadas existe el riesgo de que presenten ahora incontinencia. Ahora incontinencia, ¿verdad? Por la reestructuración y la fibrosis que pudiera quedar. Exacto, y por sobre todo ese efecto de válvula que se rompe al volver todo a su lugar. Fíjate, hablamos al principio que se presenta principalmente en mujeres en etapa de menopausia, donde los estrógenos, la progesterona, que son las hormonas principales de la mujer, han disminuido. Así es. ¿Hay tratamiento con forma local o sistémica para estas pacientes? Los estrógenos nos van a ayudar mucho a retomar un poco el tono de las estructuras. Entonces, no es un tratamiento definitivo. Sí va a formar parte del tratamiento tanto médico como quirúrgico. Es decir, una mujer en menopausia que hace ejercicios y que le asociamos estrógenos va a dar buenos resultados. Una mujer que operamos y ya una vez que se recuperó de la cirugía le asociamos estrógenos, va a dar buenos resultados. Los estrógenos son fundamentales en el piso pélvico. ¿Cómo se previene? ¿Cómo podríamos decir a toda la gente, Luis Fernando, que esto se puede prevenir?
Es muy importante, doctor, que empecemos a promover la cultura de la rehabilitación postparto. Nosotros, a pesar de que nos dedicamos, los especialistas en piso pélvico, que somos los uroginecólogos, a pesar de que nos dedicamos a restaurar los efectos del parto, quiero que quede claro que somos a favor del parto. Es decir, no podemos decir, y este sería un mensaje muy importante, que la cesárea no previene este tipo de estructuras, porque este tipo de lesiones. Porque a pesar de que el parto es uno de los factores más importantes, los riesgos de que una mujer se someta a muchas cesáreas no superan los beneficios que le da el parto. Entonces, una vez que las mujeres se han experimentado a un nacimiento de un bebé después por vía vaginal, es importante que en esta etapa reproductiva iniciemos con la rehabilitación. Y la rehabilitación va orientada a fortalecer el músculo elevador. Si la mujer hace ejercicios de piso pélvico desde la etapa reproductiva y los continúa hasta la menopausia, es probable que las probabilidades de desarrollar un prolapso disminuyan. Fíjate, la gente que nos está escuchando diría, ¿y cuáles son esos ejercicios pélvicos? ¿Cómo se hacen esos ejercicios? Aquí, sobre todo cuando la paciente va a tener un primer contacto con los ejercicios, es importante que acudan con un especialista. El especialista les va a ayudar a través de una exploración vaginal a que ellas logren identificar cuál es el músculo que contraen. Porque existe una situación muy común que cuando las pacientes les decimos contraigan los músculos del piso pélvico, hacen muchos otros movimientos, levantan la cadera, levantan las piernas o hacen algo y no contrayendo el músculo que debe de hacer. Entonces sí es importante que acudan con un especialista para que ellos les indiquen cuáles son las estructuras que hay que contraer, cómo lo hacen y si lo están haciendo de manera adecuada. Fíjate qué interesante. Y ahora, si no quiere ir la paciente a cirugía, ¿habría algún producto, algún instrumento, algo que le pudiera dar soporte a esa vagina y que no se le cayera? Sí, afortunadamente existen algunas opciones de tratamiento conservador, que estos dispositivos se llaman pesarios, y los pesarios son unos dispositivos que se colocan a nivel vaginal y que hacen que el prolapso se reduzca y que se mantenga dentro, evitando la generación de los síntomas o la incomodidad que pueda generar. Afortunadamente hay muchos estudios que hablan de los buenos resultados. No es para todas las pacientes, eso es importante que lo sepan. Habrá indicaciones muy precisas y que sí se requiere de un seguimiento muy cercano con el especialista. No debemos de recordar que es un cuerpo extraño que se va a mantener dentro de la vagina y que puede tener algunas situaciones ahí importantes, pero los resultados son muy buenos. También tenemos un número muy importante de pacientes que por miedo no han decidido operarse y que sus resultados son excelentes con el uso del pesario. Sí, ¿verdad? Hay gente que no quiere operarse, entonces tienen esta otra opción cuando acuden con un uroginecólogo. Así es. El prolapso puede ser tan incómodo, doctor, que a veces ya no pueden ni siquiera estar sentadas. Entonces es importante que no condenemos a estas pacientes a vivir con una mala calidad de vida. Imaginemos que nos genera incomodidad sentarnos. Pues a estas les tenemos que buscar alguna alternativa y existen. Sí, eso es cierto. Hay gente que no ha podido sentarse, está incómoda, está de un lado, ya no tiene una vida normal, porque ellos sienten ese cuerpo extraño en sus genitales, les es muy incómodo, luego empiezan a lesionarse esa mucosa, tiene sangrado, tiene infección, o sea, es una parte muy, muy problemática e incómoda para la mujer que por falta de información no acude a revisarse. Y también desafortunadamente en algunas ocasiones cuando la paciente busca ayuda a su médico familiar o a su médico de primer contacto antes de ir con el ginecólogo, son desafortunadamente estos mismos médicos quienes las condenan y quienes argumentando que bueno, pues es el efecto de haber tenido bebés, pareciera que tienen que quedarse con esa incomodidad, y la realidad es que no es así. Si el parto tiene consecuencias, afortunadamente existen medios para que podamos recuperar esas consecuencias. Como tú dices, mucho tiene que ver la estructura de cada persona, los tejidos y el tejido conectivo de cada persona. Hay gente que pudo haber tenido dos bebés o 2 hijos por parto y tener un prolapso, y hay gente que tuvo 6, 7 partos y no tiene ningún prolapso, está completamente normal. Eso son cuestión de tejidos propios de la persona. Y también algo importante, doctor, es la percepción.
Nosotros hemos visto pacientes que tienen grandes prolapsos y que refieren que no tienen ninguna incomodidad, ¿verdad? Que así pues, están acostumbradas, que ellas pueden vivir cotidianamente y que no quieren tratamiento. Y hay pacientes que tienen un prolapso pequeño y les genera esa sensación mucha incomodidad. Entonces también depende mucho la manera en la que cada mujer percibe sus síntomas o la percepción de la molestia que esto les genera. Fíjate una pregunta que quiero hacerte. Las mujeres que han tenido una histerectomía, que han sido candidatas para retirarse el útero por algún padecimiento que hayan tenido, ¿ellas necesitan revisarse la cúpula vaginal para que no tenga prolapso? Sí es importante que en el seguimiento de estas pacientes recordemos finalmente que la punta de la vagina estaba sostenida por el cuello de la matriz. Al ya no estar el cuello de la matriz o del útero, es susceptible a que ésta se pueda caer. Entonces, y puede ser que no sea inmediato, es decir, a lo mejor la revisamos en el primer seguimiento, segundo seguimiento y todo está perfecto, pero con el paso de los años o si la paciente incrementa de peso o está acostumbrada a hacer grandes esfuerzos, esas pacientes requieren un seguimiento muy importante porque este también es un factor de riesgo para que tengan prolapso de la punta de la vagina o de la cúpula. De la cúpula vaginal, sí, ¿no? Porque de repente dicen, no, es que a mí me operaron y me dijeron que ya no me tengo que revisar ahí. No, sí, dependiendo lo que estés haciendo, cómo estén tus tejidos, qué tipo de cirugía te hicieron, pudiera ser necesaria una revisión para ver que estés en buenas condiciones. Por supuesto, hay que darle seguimiento. Y no quiere decir que la cirugía se realizó de manera inadecuada. Quiere decir que se están mezclando una serie de factores que van a generar ese prolapso y pues hay que diagnosticarlo oportunamente y tratar. Fíjate qué bueno que mencionas esto de que no es que se ha hecho una cirugía inadecuada, no, se hace una cirugía bien, pero pueden ocurrir todas estas situaciones, aumento de peso, ejercicio, mucha carga de presión sobre la cúpula vaginal, que esta le hiciera que protuyera la baja de estrógenos también. Exacto. Que nos pudiera hacer laxos esos tejidos y que nos pudiera dar este problema, ¿no? Desafortunadamente, doctor, tenemos muchas cosas en contra. El primero es que, como les decía en algún momento, estas son hernias vaginales y se reparan con los propios tejidos. Es muy común escuchar en la sala de espera de los hospitales el que estén hablando las pacientes y que digan, no te operes, yo me operé y me fue mal, o yo ya llevo 2 cirugías. Entonces, sí es importante que sepan que no quiere decir que esta cirugía se realice de manera inadecuada, sino que cada paciente se va a reconstruir con sus propios tejidos. Y habrá pacientes que tengan muy buenos tejidos y que con una cirugía tuvieron, o habrá pacientes que requieran 2 o en ocasiones hasta 3 cirugías para que pueda dar buenos resultados. Sí, esto tiene mucho que ver la física, la genética de cada persona para la reparación de los tejidos. En algún momento, en un afán de ir avanzando en la ciencia, se trató de utilizar algunos materiales para hacer esta reconstrucción, sustituir con malla, así como se hacen en las hernias abdominales. Pero bueno, pues tengamos en cuenta que la vagina es una condición totalmente diferente al abdomen. Así es. Los resultados no fueron favorables y actualmente no está indicado utilizar materiales como tipo malla para la reparación del prolapso. Y bueno, pues seguiremos utilizando las técnicas tradicionales y pues no queda más que la paciente ponga mucho de su parte para que la recuperación sea exitosa. Algo para terminar, algo que les quieras comentar a toda la gente que nos escucha, un consejo grande para ellos. Pues mi consejo, como siempre, es compartirles que la mujer no tiene por qué sufrir los efectos de la maternidad. Es una bendición que ustedes puedan dar vida y que lo puedan hacer a través de la vía vaginal. Esto tiene algunas consecuencias, pero bueno, para eso existimos, para eso estamos los ginecólogos que las podemos ayudar y que su calidad de vida no tiene que ser mala en los 20 o 30 años después de la menopausia. Entonces estamos para poder ayudarlas. Perfecto. Luis Fernando, muchísimas gracias por esta plática. Estoy seguro yo que toda la gente que nos está escuchando, pues se les va a generar algo de preguntas, de dudas. Claro. Y estamos abiertos para que nos dejen ahí sus comentarios en nuestras páginas de Facebook, lo que viene siendo Entre Amigos de Facebook Live y
Voces Online Radio. Te recuerdo que tenemos también un canal de YouTube que es Dr. Córdoba Entre Amigos. Nos gustaría que te suscribieras para que te estuvieran llegando nuestros programas todas las semanas, y si nos puedes compartir por ahí, fabuloso. También puedes ir en el carro, estar en la oficina, estar en tu casa, nos puedes escuchar por Spotify, que es Dr. Córdoba Entre Amigos. Yo me despido, Roberto Córdoba. Doctor, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Luis Fernando, muchísimas gracias a ti y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.